Muy buenos días querida iglesia, buenos días amigos que nos están siguiendo por Facebook, posteriormente por YouTube. Esperamos que Dios esté bendiciendo sus vidas y como siempre es un gusto poder compartir la palabra de Dios, continuar con esta serie que estamos viendo de Marcos y viendo cómo realmente el Señor nos va hablando a través de ella, ¿no? Gracias por los que están pudiendo conectarse y bueno, o sea, quiero seguir orando y lo he estado diciendo cada vez que he estado compartiendo en este tiempo. Nuestra obligación sigue siendo orar por lo que está sucediendo, ¿no? Para que Dios nos ayude a ver cómo vamos a salir de esta pandemia, qué es lo que va a pasar o qué es lo que Dios está haciendo. Porque Dios está haciendo, Dios está trabajando en medio de esto y eso tiene que, nuestros ojos tienen que estar claros en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hoy día vamos a compartir la palabra de Dios en Marcos 10. Vamos a compartir desde el versículo 32 al 52 y para eso hemos titulado este mensaje de tal palo, tal astilla. Ya vamos a estar explicando el porqué de este nombre un poco más adelante. Pero bueno, por favor les quería pedir que vayamos a Marcos 10, 32 al 52. Vamos a leer a partir del verso 32. Y lo que vamos a hacer es leer la palabra de Dios, orar por nuestro país y orar por la palabra. Para que realmente sea, primero el Señor mostrándonos y conduciéndonos en este tiempo difícil, diferente. Y también para que Dios nos dé el alimento diario, el alimento semanal que recibimos en la reunión, eso que realmente no falte, porque cuando nuestros ojos están puestos en Dios, las circunstancias no nos dejan caer, no nos hacen caer. Cuando nuestros ojos no están puestos en Dios, cualquier circunstancia, ya sea tan grande como la pandemia mundial, como algo pequeño, igual nos puede hacer caer. Entonces, siempre nuestros ojos puestos en Dios, ¿no? Entonces, quiero empezar leyendo el Marcos 10 del 32, ¿no? Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se, se le acercaron diciendo, Maestro, quería, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en la gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Por qué? Porque beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautizo con que podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautizo que yo he bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautizo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino de aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse en, contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que lo que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, eh, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, lo que podemos ver acá es un relato muy, muy interesante, ¿no? Pero antes de poder ir a fondo, quisiera orar. Quisiera orar por nuestro país y orar por la palabra. Señor Jesús, gracias porque nos has hecho nacer acá en Bolivia, o todos los que estamos acá, Señor. Te pido, Señor, que realmente haya paz en este tiempo de pandemia. Te pido que tú puedas ayudarnos a sobrellevar, a saber qué es lo que tú quieres hacer en medio de esta pandemia en nuestras vidas, Señor. Sabemos que estás utilizándola para tu bien, como todo lo haces, Señor. Pero, Señor, ayuda a que nuestros corazones no se aparten de ti y puedan verte en medio de estas circunstancias también, Señor. De la misma forma queremos pedirte por la palabra de hoy, Señor, para que realmente seas tú hablando, seas tú mostrándonos, seas tú guiando y seas tú diciéndonos cómo tenemos que aplicarla, Señor. Ayuda a que este no sea un mensaje más, sino sea un mensaje directo a nuestro corazón, y que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este mensaje, como habrán podido ver, es muy importante, está muy relacionado con todo lo que hemos estado viendo las semanas pasadas, y bueno, vamos a tratar de hacer esas conexiones, pero de todos modos yo les animo a que puedan escuchar los anteriores mensajes, porque es una línea. Cuando estudiamos un libro de comienzo a fin, nos damos cuenta que el libro tenía un propósito y que el libro lleva una secuencia, y esa secuencia es la que queremos encontrar, porque había un mensaje original que Dios lo tenía para la audiencia original, que tiene relevancia en nosotros también. Dios permitió que esa escritura esté acá para que afecte a nuestra vida. Entonces tenemos que leer y escudriñar todo el libro. Esa es la manera que vamos a poder entender en su totalidad un pasaje como este, ¿no? Pero de todas formas, bueno, quiero comenzar contando algo que sucedía en la iglesia, en La Paz. Yo participaba del Ministerio de Jóvenes, participábamos del liderazgo, organizando las actividades, ¿no? Y realmente este fue un tiempo lindo. El poder hacer esas actividades era algo continuo, que como era un grupo de jóvenes bastante grande, entonces requería mucha preparación. Y era interesante ver cómo, bueno, había distintas actividades que se repetían cada año. Uno de ellos, y una de las más importantes, era el retiro de jóvenes. En este retiro eh, era organizado a mediados de año, y lo interesante de esto era que muchos de nosotros rotábamos al poder organizarlo, ¿no? Entonces, algún año me tocaba a mí, otro año le tocaba a otra persona, y podíamos rotar. Pero hay un punto importante. El que estaba a cargo, es decir, el que tenía que sobrever todo, era el que más hacía. Era el que más trabajaba, pero a su vez era el que más responsabilidad tenía. Ahí podíamos ver un principio que hoy día lo estamos viendo en la palabra de Dios, en el que el que sirve, el que hace, comienza a recibir mayor responsabilidad y mayor autoridad.
Y ese principio es el que Jesús está queriendo plasmar a través de Marcos acá. Es el que él quería enseñar a sus apóstoles. Y es el que vamos a ver hoy, la mañana de hoy, de que no es simplemente yo sirvo, yo hago, sino o yo quiero ser el preeminente, o yo quiero estar ahí en el púlpito. Es el servir. Porque Cristo mismo comenzó con ese llamado de servir. Y eso es lo que nos queda a nosotros de la misma forma, ¿no? Entonces, aparte del Evangelio, el servicio no es una cualidad. Si nosotros usamos el término servicio, generalmente no es visto como algo importante. El que sirve es generalmente en un medio secular, es alguien que tiene una menor categoría, pero no así en la palabra de Dios. Acá el principio va totalmente diferente. El que sirve es el que tiene mayor responsabilidad, por ende, mayor importancia para Dios. El servicio es una forma de reflejar a Cristo. Acuérdense esto, el servicio es una forma de reflejar a Cristo. Esta mañana vamos a ver cómo el servicio es de suma importancia, tanto para nosotros poder servir, como para que otros puedan ser servidos y el evangelio avance, ¿no? Punto número 1. Jesús nos muestra un ejemplo de servicio a través de su muerte. Todo lo que hablemos de la palabra de Dios siempre va a girar a Cristo. Tenemos que poder encontrar a Cristo en todo lo que hablamos y decimos. Eso es muy, muy importante, ¿no? Ahora, como les dije al comenzar el mensaje, toda esta porción que estamos viendo está relacionado con lo que se ha estado hablando las anteriores veces, ¿no? La anterior semana, nuestro pastor Jorge nos habló, no sé si se acuerdan, del tema de los niños, que Jesús quería que los niños vengan, y de ellos era el reino de los cielos. Y después les habló de un joven rico, y este joven rico quería lo que Dios tenía, quería ser parte, pero no estaba dispuesto a dejar sus riquezas por causa del evangelio, ¿no? Entonces, en ese tiempo, había, y eso lo mencionó el pastor Jorge la anterior semana, había una, se veía muy alto a la gente rica. Ellos decían que los ricos eran ricos porque Dios los había bendecido. Entonces, un rico, y en el relato se habla de que este rico había cumplido la ley. Entonces, un rico que haya cumplido la ley, para ellos era un ejemplo a seguir. Por eso cuando los apóstoles y Dios les dice que era difícil que un rico pueda entrar al reino de los cielos, ellos dicen, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién? Y aquí es donde Jesús va a comenzar a cambiar el principio. No me malentiendan. Las riquezas de esta tierra no tienen nada que ver con el hecho de poder o no poder entrar al reino de Dios. Eso es solo por gracia. Pero cuando las riquezas ocupan un lugar en nuestro corazón que no deben ocupar y no permiten, como el hecho del joven rico, que era más importante sus riquezas para él que el mismo Dios, entonces ahí sí hay un problema, ¿no? Evidentemente ese aspecto tiene que ser tratado, ¿no? Pero de todas formas, entonces ahí podemos ver esa relación, ¿no? Ellos están subiendo a Jerusalén y ahí encuentran al joven rico y el joven rico no puede dejar sus riquezas para seguir a Dios. Una persona que para ellos era importante no puede hacerlo, ¿no? Entonces, nuestro texto el día de hoy comienza en el verso 32. Y es interesante cómo comienza. Quiero leer justamente ahora, que dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Es importante entender lo que está sucediendo. Sus discípulos sabían que los sacerdotes, que ellos querían matarlo, los escribas. Es más, si leemos unos cuantos capítulos atrás, ellos habían mandado gente desde Jerusalén
para que puedan prender a Jesús. Había un complot en Jerusalén. Lo que estaba haciendo Jesús no era ir a Jerusalén como por turismo o algo así. Estaba yendo al lugar donde estaban las personas que querían matarlo. Él estaba yendo a encarar a todos los que querían su cabeza, querían crucificarlo. Ellos eran. Desde una perspectiva humana eso no tenía sentido. Ir a Jerusalén no tenía sentido. Pero ya Jesús había estado adelantando a sus apóstoles que él tenía que morir. Es más, ahora hemos leído el tercer anuncio de su muerte. Él sabía para qué había venido. Él sabía que había venido para morir. Entonces cuando Él les enseña esto, es una imagen similar a lo que está en Isaías 53. Y déjenme leer Isaías 53, 7. Lean, por favor, en sus casas o en un tiempo, todo Isaías 53, porque es increíble. Es una profecía de lo que está sucediendo acá en Marcos. Pero el verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, acá podemos ver algo voluntario. Él fue. Esto que iba a suceder, que lo iban a matar y que iban delante de sus trasquiladores, todo lo que relata Isaías, es algo voluntario. Él no fue a la cruz, que lo llevaron, lo jalonearon, no. Él ya sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía qué iba a pasar, él sabía cómo iba a pasar, él sabía todo. Pero él decide seguir su camino para salvarte a ti y a mí. Y dice que sus discípulos lo seguían con miedo. Evidentemente ellos tenían miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabían que allá estaban los sacerdotes y los escribas que querían su cabeza. Sabían que el hecho de ir allá era peligroso, no solo para Jesús, sino también para los discípulos, porque ellos le seguían. Entonces tenemos que tener en claro de que ese miedo que ellos tenían era algo normal. Que probablemente tú y yo, si hubiésemos estado en la misma circunstancia, lo hubiéramos sentido. Pero ahí estaba Jesús, yendo de forma voluntaria a morir por nuestros pecados, ¿no? Entonces, es importante entender eso. Yo asemejo mucho, y algo que realmente admiro, es como una mujer puede ser mamá. Porque bueno, nosotros hemos tenido mamás, todos. Muchos de nosotros estamos casados y tenemos esposas que han dado a luz. O también tenemos primas, hermanas, parientes, amigas que han dado a luz. Y ese proceso muchas veces se hace cotidiano. Pero no vemos la profundidad de lo que es. Lo difícil que es para una mujer que todo su cuerpo cambie, que después con el tiempo puedan haber secuelas, que después que pueda haber una cesárea de por medio, que es una operación muy fuerte, que según lo que yo he podido investigar, que me han dicho, se corta 7 capas. O sea, es grave, no es algo normal. Entonces, cuando una mamá decide tener un hijo y pasa este proceso, está renunciando a ella. Está renunciando por completo a muchas cosas durante todo el tiempo del embarazo. No va a poder vivir una vida normal. ¿Por qué? Porque va a depender el bebé de ella. Después del embarazo tampoco va a poder vivir una vida como la que vivía antes del bebé. ¿Por qué? Porque ya hay un bebé que depende de ella. Entonces, este proceso, que para que un niño pueda vivir, una mamá tiene que retroceder. Yo estoy consciente que los padres también debemos jugar un papel muy activo, pero fisiológicamente es imposible tener tan a fondo el proceso que una mujer lleva, porque nosotros no nos embarazamos, ella sí. Entonces, es importante dar a entender que una mujer sufre todo esto para que su bebé salga adelante. De la misma manera y en una manera mucho más amplia. Nuestro creador tenía que morir
en la cruz para que nosotros podamos salir adelante. No había manera, aparte de la muerte de Cristo, que nosotros podríamos haber encontrado salvación. Entonces, si bien nosotros podemos tomar por sentado que nuestras mamás o una mujer sea mamá y no darle la importancia, también podemos llegar a tomar por sentado la muerte de Cristo, cuando es el momento más importante de la historia de la humanidad. Eso tiene que estar en nuestra mente, ¿no? El servicio que hace Jesús, cómo realmente Él renuncia a todo. Él renunció a su naturaleza divina en su totalidad. Él, si bien la tenía y nunca la deja de tener, pero se hace siervo y decide tener una naturaleza humana como la nuestra, donde tenía hambre, relata la palabra, donde crecía, donde realmente tenía dolor, muchas de las cosas que él no estaba acostumbrado, que no tenía que hacerlo, pero lo hace, ¿no? Entonces cuando veamos a la cruz de Cristo, no demos por sentado el gran regalo que hemos recibido de Él, ¿no? Y dice la palabra de Dios en los versos 33 y 34 que estamos leyendo, dice, he aquí, subimos, y es Jesús diciéndole a sus apóstoles que están subiendo a Jerusalén. A Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, lo escupirán, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Es increíble, él ya tenía la figura completa. Él ya sabía que iba a morir, pero iba a resucitar, ¿no? Pero sabía que quienes lo estaban esperando ahí, los sacerdotes y los escribas. Ellos querían su muerte. Lo hemos visto desde inicios del, de Marcos. Ya querían matarlo. Ellos ya habían visto, habían hablado inclusive contra herodianos que no tenían nada que ver con ellos para ver cómo podían matarlo, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero hay algo interesante acá, el tema de la resurrección. Él tenía claro qué es lo que iba a suceder, que no solamente iba a ser una muerte, sino iba a haber una resurrección. Y eso ya estaba plasmándolo con sus apóstoles, ¿no? Entonces en Él podemos tener vida y vida eterna, ¿no? Esta imagen está vigente para ti hoy si estás escuchando por primera vez el mensaje de la cruz. O si realmente no lo habías entendido de esta forma. En Cristo hay salvación. Si este mensaje se está abriendo a tu corazón, entonces el Señor te está dando la oportunidad que puedas responder con arrepentimiento y fe. Arrepentimiento significa cambiar toda tu forma en la que vives por una vida agradable a Dios, y fe es fe en Jesucristo. Son aspectos claros que estaban desde el inicio de la palabra y que son la forma en la que Dios nos salva, ¿no? Entonces tengamos eso claro. Esta palabra está llamando a arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Porque Él subió a Jerusalén, sabiendo que ahí estaban los que lo iban a matar, sabiendo que lo querían asesinar, sabiendo que querían su cabeza. Él siguió y siguió y siguió. Y hoy tenemos salvación. Entonces acordémonos de eso. Ese mensaje de la cruz que fue vigente para los apóstoles en ese tiempo, está vigente para ti hoy día. Entonces, antes de pasar al próximo punto, quiero hacer énfasis en Jesús. Porque lo que Jesús hace no solamente es un acto en el que Él nos da salvación, y eso ya es demasiado, pero Él se convierte en siervo. Déjenme leer Filipenses 2. Vamos a leer Filipenses 2 desde el 5 al 8. Es interesante cómo esa porción nos muestra qué es lo que Jesús estaba haciendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay un siervo. Dice, no se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús está poniendo el servicio como algo importante. ¿Por qué esta prédica se ha titulado de tal palo, tal astilla? Porque el primero que muestra que el servicio es algo importante es Cristo, para que nosotros podamos servir posteriormente, para que nosotros podamos responder a esto. Él fue el que comenzó sirviendo. Él nos dio el ejemplo. Eso tiene que estar claro. Hasta este punto hemos visto cómo Jesús nos da un ejemplo de servicio. Ahora veremos cómo Jesús les manda a sus discípulos a hacer lo mismo. Punto número 2. Jesús les enseña a los discípulos sobre la importancia de servir. Entonces Jesús estaba sirviéndonos a cada uno de nosotros a través de su muerte y resurrección. Y es interesante cómo a lo largo de Marcos podemos ver que los apóstoles no le entendieron inmediatamente muchas de las cosas, y esta tampoco es una excepción. No le entendieron lo que él estaba queriendo transmitir. Acá también no le entienden, ¿no? Es interesante cómo ellos buscaban lo suyo, ¿no? Dice verso 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidamos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, lo que ellos están queriendo decirle y le están queriendo marcar desde el comienzo es, bueno, ahora que ya nos has avisado que te vas a morir, ya sabemos que el reino de los cielos está por suceder, que vamos a ver cómo se acerca y vamos a ver que es ese cumplimiento contigo. Ya que todo esto va a pasar ya nomás y tú vas a convertirte en rey de esta tierra, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. O sea, él les está hablando de cómo él va a servir, va a morir por nosotros y ellos están queriendo gloria. ¿Cuánto se parece a mí y a ti? Que muchas veces nos ponemos a nosotros antes que a cualquier otro. Siempre queremos gobernar de una forma u otra, ¿no? Entonces Jesús termina por mostrarles el servicio. Él les había mostrado que Él iba a morir. Él les había mostrado el reino, pero ellos estaban viendo lo que ellos querían ver, lo que les convenía. Y es importante ver eso, o sea, la respuesta de Jesús, en este caso, es una respuesta de amor. Él no los condena por lo que ellos estaban pidiendo. Es más, Él comienza a profetizar y a decir qué es lo que ellos iban a hacer por Él, ¿no? Y es interesante ver eso, porque dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo con el cual y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío el darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Entonces acá ya hay algo importante. Jesús les está dando otra dirección. Ellos estaban queriendo el reino, estaban queriendo gobernar, ellos estaban queriendo estar a la derecha y a la izquierda. ¿Cuál es la copa del Señor? ¿A qué copa se refiere? Más adelante, en unas cuantas semanas, vamos a ver en Marcos 14:36 algo de esto. Pero se los voy a leer ahora.
¿Qué dice Marcos 14:36? Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, ¿me entienden? Parte de la copa y el bautizo estaban relacionados con la sumisión a Cristo, a Dios, obediencia total y el sufrimiento que iban a recibir. Ahí mismo Jesús les estaba diciendo a Jacobo y a Juan, ustedes, yo no sé si se van a sentar a la derecha o a la izquierda, eso no depende ahorita, o sea, eso ya está hecho para las personas que se les ha predestinado que van a estar ahí. Pero lo que sí van a tener van a poder ser sumisos a Dios y van a sufrir por el Evangelio. ¿Qué podemos ver en Hechos? Que eso sucede. Los apóstoles, muchos de ellos son perseguidos, en realidad todos, y son martirizados y mueren de diferentes formas, en diferentes ocasiones. Las persecuciones fueron distintas, pero vivieron la copa, experimentaron la copa de Dios y experimentaron el bautizo de Dios. Es verdad, ninguno de nosotros, aún experimentemos un sufrimiento humano muy, muy fuerte, vamos a experimentar el sufrimiento que Jesús tuvo. Porque Jesús tuvo la ira de Dios en contra de él. Algo que nosotros no vamos a conocer, gracias a Dios, gracias a Jesús. Pero sí, acá nos está mostrando que muchos de nosotros podemos entrar en sufrimiento por el Evangelio. Entonces, cuando el Evangelio en alguna medida llega a tu vida, tienes que saber que no eres el centro. Cuando alguien te predica y te dice, ¿sabes qué? Te conviertes a Dios y todos tus problemas se acabaron, no te está diciendo toda la verdad. En muchos casos, tal vez tus problemas van a comenzar. Lo que sí te puedo decir con toda certeza es que tu problema eterno ha sido resuelto. Y todo el pecado que tú tienes ha sido perdonado. Eso sí puedo decirlo con toda certeza. Pero de que vayas a tener problemas o que como ellos puedas experimentar sufrimiento, eso nadie te lo puede prometer porque la vida lo va a hablar y Dios va a estar en medio de eso, pero no se puede prometer. Entonces, otra vez, ¿qué está haciendo Jesús? Está mostrándoles que sus ojos estaban puestos en la gloria humana, pero está queriendo cambiar eso por el servicio. Que el servicio es poner delante al resto, poner a los otros. O sea, ellos están queriendo sacar su parte del reino, pero Dios les está queriendo decir, no, no va a ser su parte del reino. Su parte del reino probablemente sea también el sufrir, el experimentar dolor, pero en mí, refiriéndose a Él, podían tener esa confianza de que Él estaba ahí con ellos, ¿no? Entonces, tengamos eso en claro, ¿no? Estamos llamados a servir a Dios. Los apóstoles también estaban llamados a servir a Dios. Ellos fueron, y en realidad la historia muestra cómo ellos sirvieron a Dios hasta dar su vida. Semanas después a este hecho, podemos ver los relatos en Hechos que ellos ya son los que están encarando a los mismos sacerdotes y escribas. Ellos pensaron, los escribas y sacerdotes pensaron que a través de la muerte de Jesús todo este movimiento iba a terminar, pero no era un movimiento, era vida. Entonces continuó, ¿no? Entonces Jesús, cambiando la gloria humana de estar a la izquierda y derecha por el servicio a Dios. Él lo hace y lo dice ahora. Leamos del versículo 41 al 45. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Se enojan, lo normal. Todos nos enojamos cuando alguien quiere agarrar protagonismo. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que sois tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos
y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces acá nos está mostrando el principio. El principio es: Jesús sirvió, por ende yo sirvo. El resto termina agarrando un papel más importante y relevante que yo. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Lo vimos ahora en Filipenses 2, que nos está mostrando directamente que nosotros debemos tomar el mismo sentido que tomó Cristo, ¿no? Entonces tengamos eso en claro. Tradicionalmente podríamos pensar que una persona que está gobernando debería tener un mejor estatus, pero a la luz de las Escrituras nos damos cuenta que no es así. El que realmente esté sirviendo de corazón es el que sirve al Padre. Hasta este punto hemos visto cómo Jesús llama a sus discípulos a servir con su ejemplo. Ahora veremos cómo este siervo había sido identificado como el Mesías prometido. Esta última parte nos va a mostrar quién es Jesús. Punto número 3. El ciego Bartimeo reconoce a Jesús como el Mesías, ¿no? Entonces, para cerrar esta sección, vamos a ver cómo en el capítulo 8, si los que se acuerdan, hablamos del ciego de Betsaida, un ciego que fue salvado en 2 etapas, sanado en 2 etapas. Primero veía a los hombres como árboles y después pudo ver por completo. En esas 2 etapas que se menciona, es lo que pasa en el Evangelio de Marcos. Hasta el capítulo 8 se mostraba que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Rey, que Jesús era el Salvador prometido. Y todo eso lo afirma Jesús y a través de las señales que hacen, y muchas personas lo reconocen. Pero la segunda etapa del Evangelio de Marcos, a partir del 8, es que Jesús tenía que sufrir para que nosotros podamos tener vida. Entonces es así que ese ciego de Betsaida, esa historia está marcada y puesta ahí para mostrarnos que es Jesús. El ver a Jesús como el Salvador es verlo incompleto, si no vemos como el que tenía que sufrir también. Eso completa. Jesús es Dios, sí, pero Jesús, el Dios Trino, el miembro de la Trinidad que se hizo hombre, se encarnó, ese Jesús tenía que morir por mí. Entonces ahí está la figura completa. Y en medio del ciego de Betsaida y el ciego de Bartimeo, Marcos menciona 3 veces que Jesús iba a morir. Jesús mismo lo hace. Y él dice, y va a cerrar estos relatos a través de ese ciego Bartimeo. Pero ¿qué es lo importante de este ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él está hablando de algo muy profundo. Este ciego veía mucho más que personas que eran videntes. Muchas personas que ven no saben que Jesús era el hijo de David y no saben que él venía a cumplir ese llamado. Pero este ciego sí pudo verlo cuando aún todavía estaba ciego. En 2 Samuel 7 podemos ver cómo se habla del pacto davídico. ¿Cuál fue el pacto davídico? Se le dio la promesa al rey David de que su reino y de su descendencia iban a ser Salvador, que no iba a tener fin, que su reino, el linaje de David, no iba a tener fin. Entonces cuando Bartimeo dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, él está diciendo: Jesús, el que ha sido anunciado, ese mismo está aquí y ese mismo puede tener misericordia de mí. Lo que los sacerdotes y los escribas no pudieron ver, Bartimeo lo veía con claridad. Y por eso pide que lo salve. Entonces veamos eso que está ahí entre medio. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Tu fe te ha salvado, ¿no?
Es un contraste completo. Está ahí el joven rico, unos versos antes, diciendo, Señor, quiero seguirte. He seguido la ley siempre. Soy rico. Eh, Humanamente todos ven que tengo un buen estatus porque soy rico y además he cumplido la ley. Y ahí viene un marginado, porque cuando alguien también tenía un problema físico era un marginado como Bartimeo, que en vez de ser visto como alguien que está en un lugar importante, el ciego era visto como alguien que tenía problemas, que Dios no estaba con él, por eso tenía esa dolencia, por pecado, podrían poner muchas razones. Entonces, cuando vemos a Bartimeo reconociendo que Jesús podía salvarlo, vemos algo totalmente contrario a lo que el joven rico no pudo ver. Una persona que dice que había seguido a Dios desde el comienzo, pero no pudo ver que Jesús era el hijo de David y que podía tener misericordia de él. A diferencia que el ciego, que no podía ver con sus ojos físicos, pero sus ojos espirituales habían sido abiertos. Entonces tengamos eso claro. Jesús se reveló a través de su palabra primero, pero las personas pudieron verlo. Y este es el caso de Bartimeo. Pudo identificar este pacto davídico, en el cual la promesa del Salvador estaba clara y él pudo verla, ¿no? Entonces, tengamos eso en mente, ¿no? A este punto podemos ver esa diferencia y ese contraste que quería armarlo. Hay más contrastes, podemos ver los sacerdotes, los escribas, que tampoco entendieron con el niño, los niños, ¿no? Pero ahí está. Yo me acuerdo, hace un tiempo, en la universidad pasé la materia de Finanzas 3. Y en esa materia, lo que nos animan a hacer, lo que en realidad tenemos que hacer, es nos dan un dinero ficticio. Esa materia va a durar 4 meses. Entonces, nosotros tenemos que invertir en empresas que realmente existen. Y después anotamos en qué empresas y qué porcentaje del dinero que nos están dando supuestamente. Y después, para el final del curso, el grupo que haya hecho una mayor rentabilidad en el ejercicio de esa inversión es el que se va a eximir del curso. Y para eso hacemos cálculos y cosas, ¿no? En este proceso, y cuando fue mi turno, hubo un grupo que invirtió todo su dinero en la empresa que se llama Apple, la compañía de computadoras. Ellos invirtieron todo. Usualmente se dice que tienes que invertir un poco en esto, un poco en esto, un poco en esto y así, pero ellos invirtieron todo y ellos fueron los que se eximieron. Porque esta empresa en esa época no hubo otra empresa que tuvo mayor rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando encontramos a Dios, encontramos a Jesús, tenemos que invertir todo en Él. Todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo. Yo sé que uno trabaja, uno hace actividades cotidianas, sí, pero lo involucramos en medio de lo que hacemos porque Él tiene que gobernar nuestra vida y eso nos va a llevar a vivir de una forma diferente, ¿no? Entonces, este ciego estaba dispuesto a apostar totalmente por Dios. Le decían que se calle y no se callaba, gritaba más fuerte, porque ahí estaba su salvación. Hoy día esa salvación está para ti y para mí hoy día vigente. Y tenemos que gritar con todas nuestras fuerzas para que realmente Él sea el Señor de nuestra vida. Entonces podemos entender que a través de Bartimeo sabemos que Jesús es Dios. Sabemos eso. ¿Y cuál es la forma de este Dios? Es un siervo. Entonces, si este Dios es un siervo, ¿cuánto más nosotros debemos ser siervos? ¿Cuánto más involucrado debe estar nuestro servicio? Si el joven rico hubiera puesto sus riquezas a disposición del reino de Dios, otra hubiera sido la historia. Podía servir con ellas. Yo sé de muchas personas que Dios los ha bendecido económicamente para que bendigan económicamente el reino de Dios. No es que se pueda
bendecir el reino de Dios arriba, se puede bendecir a las iglesias, se puede bendecir a personas, se puede ayudar para que personas puedan ir a lugares donde no se ha escuchado, porque Dios puede usarlo. Pero el punto está en dónde está nuestro tesoro. Y el tesoro de ese rico estaba en el dinero. Entonces tengamos eso en claro. Lo que nosotros hacemos es servir. Y eso es lo que Bartimeo logró entender y lo que Jesús le dijo a sus discípulos claramente, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, Jesús nos enseñó con su propio ejemplo la importancia de servir. Después, nosotros también estamos llamados a servir, aunque implique la sumisión y servicio. Esto implica sumisión y servicio. La copa y el bautismo, acuérdense, implica. Pero es para Él. Y después, el ver a Jesús como nuestro Salvador es una relación divina que abre nuestros ojos para que podamos servirle. Lo que pudo ver Bartimeo, la promesa del pacto davídico cumpliéndose ahí. Esa promesa estaba cumpliéndose a través de un siervo. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo cierra él? Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Se convirtió en un discípulo de Jesús. Probablemente en esa caravana que estaba yendo a Jerusalén. Se hizo parte y lo seguía. Porque pudo ver el reino de Dios, apostó todo ahí para servirle. No sabemos más de él, pero por lo que podemos ver, que reconoció a él como Salvador, podemos pensar que está ahí en el reino y lo vamos a conocer un día. Al ciego que pudo ver más que muchas personas que no tenían su condición. Bueno, espero que este mensaje haya llegado a nuestros corazones. La verdad es que a mí me animó mucho. Leer la palabra de Dios siempre nos tiene que animar y nos tiene que transformar. Y espero que haya sido de la misma forma para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Seguiremos orando por nuestro país. Estamos esperando y viendo la opción de, bueno, cuando las circunstancias lo permitan, poder volver de manera presencial. Y estamos orando por eso porque realmente nos hace falta. Y consideramos que es importante. Apóyennos en oración en ese sentido. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Ayúdanos a ser servidores tuyos. Ayúdanos a poder entender lo que tú has hecho y poder hacerlo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga y que Dios los guarde en todo lo que hagan. Y bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.